Un buque de guerra ucraniano pretendió intimidar a Vladimir Putin. Sin embargo, a última hora accionaron la palanca de retroceso. ¿Acaso el país no reconocido de la OTAN teme al poder del oso del Kremlin? Dichas acciones provocativas se dan en un contexto donde todos esperamos expectantes las indicaciones que dará Washington a Kiev, especialmente tras la llamada respetuosa, pero llena de amenazas entre Biden y Putin. Cabe destacar que a lo largo de los últimos días la potencia del norte planteó la posibilidad de atacar nuclearmente a Moscú. ¿Se encuentra esta guerra fría en un punto de no retorno? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Durante los últimos días, al menos la mitad de las Fuerzas Armadas ucranianas se dirigieron a la región de Donbass, una porción del país eslavo que se determinó a ser independiente a lo largo del año 2014. Sin embargo, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky no reconoce las elecciones donde más del 90% de esta población votó a favor de su autonomía. Ignorando los acuerdos de Minsk, el gobierno de Ucrania no ha hecho más que enviar tropas a dicha región, propiciando así un conflicto civil cuyo saldo de bajas ya ronda las decenas de miles. Dicha situación resulta de pertinencia para Vladimir Putin, puesto que hace más de 7 años miles de personas de esta región recibieron pasaporte ruso, razón por la cual este conflicto se ha convertido en un asunto de interés para el país euroasiático. Como consecuencia de estos ataques a la región de Donbass, el oso del Kremlin ha optado por colocar tropas en su frontera más próxima a dicha región, realizando ejercicios militares que inquietan a organismos y a potencias injerencistas como la Casa Blanca y la OTAN. Las amenazas tanto marítimas como aéreas no han cesado. Sin embargo, esta es la primera vez que Ucrania pretende amenazar a Moscú. En un principio, desde Kiev, han optado por ignorar las advertencias del oso del Kremlin. Sin embargo, a tan solo unos pasos de cruzar la línea roja, el buque de la Armada ucraniana decidió cambiar de rumbo. Desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia fue denunciado el buque Donbass, vehículo marítimo enviado por las fuerzas de Kiev que se dirigía al estrecho de Kerch, mismo que separa la Rusia continental con la península de Crimea. Dicho buque había partido del puerto de la ciudad ucraniana de Mariupol el día jueves a lo largo de la mañana y se habría aproximado a tan solo 18 millas náuticas del estrecho de Kerch, llevando a cabo de esta forma una acción provocativa según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. En este sentido, el buque, al ser escoltado por el oso del Kremlin, mencionó que no tenían intención de dirigirse a los límites rusos. Asimismo, desde el Servicio de Guardafronteras de Ucrania, señalaron a la agencia de noticias ucraniana RBK que desconocían totalmente sobre el incidente con el buque Donbass que se dirigía al estrecho de Kerch, lanzando la piedra y escondiendo la mano. A lo largo de los últimos días, el secretario general de Washington, Antony Blinken, ha sostenido conversaciones con el representante diplomático ruso Sergei Lavrov. Estos intercambios de palabras, así como también los diálogos entre Biden y Putin, han tenido como conclusión que la Casa Blanca, en términos generales, se encuentra a favor de una salida diplomática al conflicto ucraniano basándose en los acuerdos de Minsk. La potencia del norte se mantiene en contacto con Ucrania, así como también con la OTAN. Sin embargo, en este contexto no ha quedado muy claro hasta qué punto las palabras y los intereses verdaderos se alinean o guardan coherencia. especialmente cuando representantes republicanos de la potencia del norte, como el senador Roger Wicker,
declaran abiertamente la posibilidad de un ataque nuclear al oso del Kremlin. Las acciones de la OTAN y de Ucrania son autorizadas o promovidas desde Washington. ¿O estas dos piezas en el tablero geopolítico se encuentran libres e independientes de los designios de la Casa Blanca? En el actual escenario geopolítico solo podemos formular esta aseveración con toda certeza. Europa se encuentra dividida. A favor del gasoducto ruso y desde el actuar político más estratégico, algunos países europeos no se rigen por las políticas intimidatorias del organismo. Además, ha quedado más que claro que Washington ha perdido gran parte de su influencia en Europa. Si bien el organismo transatlántico se compone por varios países como Francia y Alemania, estas dos naciones han optado por dar la espalda a los dictámenes de su secretario general, Jens Stoltenberg. Esto se puede reflejar en las palabras del nuevo canciller alemán Olaf Scholz, el máximo representante de Alemania tras la salida de Angela Merkel. El canciller aclaró que las políticas de su mandato no se regirán por la bipolaridad hegemónica a la cual muchos estamos acostumbrados, una posición que se sintoniza con el jefe de Estado francés Emmanuel Macron. Sin embargo, Scholz ha mencionado que el proyecto del gasoducto ruso-alemán podría ponerse en retroceso en el caso de que Rusia cruce los límites ucranianos. Asimismo, tanto él como Macron han manifestado una postura conservadora y a favor de que ningún límite se irrespete. Todo esto con el objetivo de mantener la paz en la región. Y es que este tercer frente que se viene gestando en Europa aboga por un continente unido más allá de las pretensiones beligerantes de la OTAN. Cabe destacar que a lo largo de los últimos días el mandatario francés indicó que actuaría como mediador entre Putin y Zelensky. Dmitry Peskov, portavoz de prensa para el Kremlin, señaló que no era una opción integrar a Joe Biden al cuarteto de Normandía. Sin embargo, tal parece que las conversaciones entre Moscú y la Casa Blanca han dado pie a que Emmanuel Macron se presente a sí mismo como un puente entre Ucrania y Moscú. Ante esta situación, resulta necesario asumir una posición realista y sin demasiadas expectativas. En este sentido, resulta necesario recordar que en el año 1997, el actual jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien todavía no alcanzaba la mayoría de edad, ganó su primer concurso de comedia. Ese mismo año, la OTAN firmó un convenio de consideración especial con Ucrania, donde el organismo transatlántico se comprometía a guardar a Kiev bajo su ala. Desde aquel entonces, el país aguardaba a formar parte de la OTAN, mismo que se ha encontrado involucrado en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán, tras los sucesos del 9 de septiembre del 2001 en la potencia del norte. Asimismo, en el actual contexto, resulta pertinente preguntarse: ¿acaso Kiev se encuentra próximo a formar parte del organismo transatlántico? Cabe destacar que Rumanía y Polonia forman parte de la OTAN y actualmente el organismo ha reforzado la presencia de lanzadores de misiles en dichas locaciones, mismas que resultan estratégicas para lanzar un ataque rápido a Moscú en el caso de que las tensiones lleguen al siguiente escalón. Es por esta razón que Vladimir Putin señaló a Washington la pertinencia de que la OTAN no obra y no abra sus puertas a Ucrania. El secretario de la Casa Blanca ya había mencionado que las puertas del organismo siempre han estado abiertas a cualquiera. Sin embargo, posterior a estas declaraciones, Biden y Putin tuvieron la ya mencionada charla, donde cada parte formuló una serie de condiciones. En este escenario, no queda otra opción que aguardar al encuentro entre Ucrania y Francia del próximo miércoles. Asimismo, apostar a favor de la sensatez y el poder de convencimiento de Macron, en contraste a la terquedad del joven comediante y presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.